Bueno, seguimos. Por algo del video se cortó un poco, así que lo voy a hacer en dos partes. Y lo otro que tenemos que ver son los personajes importantes en el Evangelio y en el método evangelístico, que es la última parte, que es lo que vamos a ver. En el Evangelio, los personajes importantes son, primero, el Padre. Si ustedes ven el libro de Juan capítulo 6, versículo 37 al 40, que lo vamos a ver algunos versículos para entenderlo. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice la Escritura: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Ya? El 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El trabajo del Padre es llevar las personas a Jesús. Ese es el trabajo del Padre, llevar a las personas a Jesús para que se salven. Ese es un trabajo bien importante, y eso es lo que lo hace Él. El otro personaje importante en el Evangelio es el Espíritu Santo. Vamos a ver dos o una escritura fundamentalmente. Por ejemplo, en Juan 16, versículos 7 al 11, la Biblia nos dice cuál es el trabajo del Espíritu Santo: convencer al hombre de pecado, de juicio, de justicia. Eso es el trabajo. El Espíritu Santo trabaja en el corazón del incrédulo para convencerlo de su pecado. Eso lo hace. Y eso tenemos que entenderlo así. El Espíritu Santo trabaja en esas personas. El otro, por ejemplo, la otra área que abarca el Espíritu Santo dentro del Evangelio está en Hechos 1:8, muy conocido por ustedes. Dice: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene el control de la vida de las personas. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Mire, este sí lo vamos a leer. Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12. Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si se dan cuenta, Pedro evangelizó cuando fue lleno del Espíritu Santo. Él evangelizó en ese momento. Mostró lo que Jesús hizo, que fue su crucificado, o sea, murió por nuestro pecado, que resucitó. Le estaba diciendo a los gobernantes, a los ancianos. ¿Era el mismo Pedro de Mateo? No. Este Pedro, lleno del Espíritu Santo, era una persona capaz de explicar el Evangelio de una forma clara a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el que tenía el control era el Espíritu Santo. Y si usted, por ejemplo, ven el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 19 y 20, hablando de Cornelio, cuando vienen a buscar a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio, Pedro ve la visión, y después de ver la visión, el Espíritu Santo le dice a Pedro: anda con ellos. El Espíritu Santo habla
tiene comunicación. Quizá a usted le van a decir que un poco pentecostal o alguna cosa. Cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo, Él le va a hablar. Cómo se comunicaba con Pedro, cómo se comunicaba con Pablo, cómo se comunicaba con los apóstoles y con toda la iglesia en la antigüedad, hoy en día no lo hace. ¿Por qué? Porque hoy día el Espíritu Santo no tiene el control de la iglesia. Son los hombres los que controlan las iglesias. Eso es lo más malo que está sucediendo. Pero el Espíritu Santo tenía el control de Pedro para evangelizar. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, usted puede evangelizar. Él hace su tarea de trabajar en el corazón del hombre que el Padre llevó para conocer a Jesús. ¿Ve? Y la tercera persona importante en el Evangelio es el creyente. Jesús le dijo, dice en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. La persona tiene que conocer las Escrituras. Por ejemplo, en Colosenses 3:19 dice que more la palabra de Cristo en abundancia en vosotros. O sea, la Escritura tiene que morar en abundancia, casi salirnos por los poros, pensar la Escritura, vivir la Escritura, ver la Escritura, soñar la Escritura. Eso es lo que tendría que suceder en un hijo de Dios. Conocer la Escritura, como dice un comentarista, de pe a pa. Saber todo lo que dice ella, para poder explicarla de una forma clara y sencilla a quien la necesite. Y si usted ve, por ejemplo, en el libro de los Hechos, léalo, libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 30 a 35, cómo Felipe se acerca al cabro del eunuco y dice, ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco, si nadie me lo explicara, ¿cómo voy a entenderlo? Y le empieza a preguntar al eunuco, ¿de quién está diciendo esto? ¿De sí mismo o de otro? Y dice la Escritura que desde ese pasaje, dice que abrió Felipe su boca, desde ese pasaje lo llevó al Evangelio de Jesús. Él le explicó la Escritura porque manejaba. Pudo haber sido Isaías, pudo ser Jeremías, Ezequiel, un salmo, el pasaje que hubiera sido. Felipe desde ahí lo hubiese llevado al Evangelio, porque estaba preparado para eso. Usted y yo estamos preparados para evangelizar a cualquier persona usando cualquier versículo de la Biblia. ¿Por qué mandamos a personas que no tienen idea de la Biblia a evangelizar si nosotros no estamos preparados? Eso es lo que pasa. Y estos son los personajes. El Padre que lleva a la persona a los pies de Cristo, el Espíritu Santo que trabaja en el corazón de esa persona y que trabaja también en el control de toda nuestra vida, y el cristiano que debe conocer las Escrituras correctamente. Veamos el método evangelístico. El método evangelístico reemplaza al Padre. Ya no es el Padre el que lleva a las personas a Jesús, es usted, soy yo. En las iglesias le pasan un papelito donde dice, ore por fulanito para salvación. Yo estoy orando por esta persona para que se salve. Ese es el trabajo del Padre, no es mi trabajo, es del Padre. Pero los métodos evangelísticos le dicen que usted puede hacer eso. Y la gente lo hace, pensando que es correcto. Orar por una persona para que se salve. Siendo que ese es el trabajo del Padre. Reemplazan al Espíritu Santo. Le dicen a la persona que es un ganador de alma, utilizando ese pasaje de Proverbios de una forma no clara. Estúdielo. Le invito a estudiarlo, a examinarlo, léalo, reléalo y vea lo que está diciendo Salomón. Salomón no estaba hablando de evangelización. Salomón está hablando de otra cosa. Pero es bueno que usted lo lea, para que vea si Dios le está